Pues nada fácil, no pinta fácil la cosa, ni en el terreno económico y comercial, la renegociación del TEMEC particularmente, porque sí parece que habrá una renegociación, no solamente una revisión, ni tampoco en los frentes que tienen que ver con seguridad, combate al crimen organizado, mucho menos en el asunto migratorio. Parece que todo va a estar sobre la mesa, todo va a ser proclive a negociación. Lucy Bravo. Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Hola, ¿Qué tal? Arturo. Buenas noches, gusto, Carlos. Hola. Buenas noches, Arturo Dam. Manuel, Lucy, Carlos, Arturo? buenas noches. Buenas noches. No está fácil la cosa, Lucy. No va a estar fácil porque Donald Trump es bueno para negociar y ya estamos viendo el ajedrez que está más o menos armando su equipo, su próximo equipo de gobierno, y no hay demasiadas buenas noticias para México. No, la verdad es que no, y qué bueno que mencionas esto del arte de negociar, The Art of the Deal, precisamente en este libro de Donald Trump. Él habla de la importancia de ser duro con tu contraparte al momento de negociar, y si cede, ser aún más duro. Y yo creo que eso es parte también de lo que el gobierno de México pues se tiene que esperar, y para lo que se tiene que estar preparando en estos momentos. Claro que vamos a ver a un Trump que va a mezclar temas, ¿no?, en esta parte de la negociación, ¿no?, seguridad, inmigración, con lo comercial, y que pues al final México tiene que entender que ante un escenario de muchas amenazas también tiene que analizar cuáles son creíbles, cuáles no, cuáles tendrían que pasar, por ejemplo, ante un proceso legislativo, cuáles se pueden resolver por los propios mecanismos que plantea el tratado para cualquier controversia, cuáles se pueden resolver precisamente por la vía legal, y cuáles se pueden resolver ejerciendo presión directamente desde Estados Unidos en distintos frentes. Por un lado, a través de la relación entre el sector privado en México con Estados Unidos en distintas industrias, ¿no?, la automotriz, la aeroespacial, la química, etcétera, para que a su vez esa industria pueda ejercer presión a los congresistas y a la propia administración. Y estamos ante un escenario, como tú bien señalas, de más que una revisión, pues muy posiblemente una renegociación, porque cada vez son más las voces que están apuntando el dedo a México. No es nada más Trump. Veíamos hace también unas horas el caso de Doug Ford, este ministro de la provincia de Ontario, la más grande, la economía más importante de Canadá, pues haciendo un llamado abierto a que México salga del tratado, que sean 2, no 3 los socios, porque México ha elegido, estas fueron sus palabras, convertirse en la puerta trasera de China para ingresar productos a Estados Unidos. Y entonces, ante este panorama, pues claro, lo ideal es que ya estén en estos momentos trabajando en una estrategia pues muy robusta para hacer frente a este escenario muy adverso para México y ponerse a hacer la tarea. Y el que avisa no traiciona, ¿no? Y Donald Trump ha puesto sobre la mesa un montón de temas, ha hablado de aranceles, ha hablado de deportaciones masivas, ha dejado entrever su diagnóstico sobre la presencia de los grupos criminales en nuestro país. Dice que pueden quitar a un presidente en 2 minutos, que tienen el control de parte del territorio mexicano. Es decir, ahí en sus palabras están, o tendrían que estar, las claves de por dónde y cómo entrarle. Sí, la verdad es que viene una nueva era. Yo creo que no estamos preparados para ello. Yo creo que la gente de Marcelo Ebrard, Vidal Llerenas, ¿no?, Luis Rosendo, tienen capacidades para pues tratar de comprender y negociar lo que vendrá. No obstante, el tamaño es colosal. ¿Por qué digo esto? Estaba revisando un artículo de Político, no sé si la gente ya lo ve, pero es impactante. Político, este portal importante de pues justamente temas políticos, económicos en el mundo, está reportando que Robert Lighthizer, el que fue jefe de la oficina comercial de los Estados Unidos y que posiblemente, muy posiblemente repita en el mismo que renegoció cargo, o que creó junto con su contraparte mexicana y canadiense. Está creando un documento, él está creando un documento en esta semana para que se justifique económicamente cómo es que le convendrá a Estados Unidos imponer 20% de arancel a todos los países del mundo y 60% de arancel a China, con el objetivo de demostrar científicamente que las industrias en Estados Unidos renacerán en manufactura y en capacidad de producción si esos aranceles se imponen en todo el mundo. Y me parece que ese documento en exclusiva que tiene Político revela lo que está ocurriendo y el tamaño del desafío, porque aquí efectivamente estamos hablando de que vendrá muy posiblemente una renegociación, no nada más revisión, y Marcelo Ebrard ya dijo, ¿no?, que a lo mejor México tendría que imponer aranceles en el mismo sentido y tal, pero no nos damos cuenta que la transformación que está en marcha en Estados Unidos es el renacimiento
de toda su industria. Y es lo que yo escribía hoy en mi columna. Hay un tema que casi no hablamos en nuestro país, que es el reshoring, que es esta relocalización de las fábricas que saldrán de China, no para que vengan a México o para que vayan a Tailandia o a Corea del Sur, sino para que se regresen al territorio estadounidense. Y pues una persona podría decir, bueno, pues si no tienen la mano de obra suficiente, pues sí, pero ahí está Elon Musk con sus robots, que dijo que va a haber 10,000 millones de robots humanoides en el año 2030. Entonces, ni siquiera es que les hará falta la mano de obra. Realmente el tamaño del reto es muy, muy grande y creo que no nos hemos dado cuenta de lo que podría llegar a pasar. No lo estamos dimensionando. Todavía Insisto, no. Y ahí van estando las piezas. Y ahora mira, Manuel, aquí hay una cosa. A mí me queda claro que Trump va a tomar al TEMEC como rehén para lograr los objetivos que él quiere, sobre todo en materia de migración y de combate al narcotráfico en el tema del fentanilo. Ahora, si el gobierno mexicano responde positivamente a las exigencias de Trump en temas de migración y de tráfico de drogas, probablemente la renegociación podría implicar una mayor apertura, una mayor integración comercial entre los tres países, más libre comercio. Pero si no, la renegociación puede significar menos libre comercio. Entonces vamos para atrás. Y aquí hay un dato interesante. Yo creo que tendríamos que dejar de llamarle esto del TEMEC Tratado de Libre Comercio. Porque, a ver, hay verdadero libre comercio en los países donde son los consumidores comprando, dejando de comprar, sin ninguna intervención del gobierno, quienes deciden qué se importa y cuánto se importa. Y de ese esquema estamos lejísimos. En todo caso, aquí tenemos un comercio menos regulado que antes, pero verdadero libre comercio no lo tenemos, ¿no? Ahora, el reto para México, pues es cómo avanzar en la apertura comercial con Estados Unidos y Canadá. ¿Qué tendría que dar a cambio en materia de combate al narcotráfico, de combate a la migración ilegal? Habría que ver, ¿no? Ahora, a ver si esto camina, si estos aranceles de los que ya ha hablado Donald Trump, manejado varias cifras, pero a ver si sea un 20% de arancel a la importación de cualquier producto de México, entiendo por lo que dices, Carlos, y de cualquier otro país, 60% si viene de China, eso impactaría el bolsillo de los estadounidenses, ¿no? Es decir, ese 20% se traslada, aunque sea una medida que vaya, digamos, poco a poco generando, detonando industrias, en el corto plazo, ese 20% lo va a pagar excepto el consumidor estadounidense. Excepto si baja dramáticamente la tasa de impuestos sobre la renta al 15%, como se especula que ocurriría, en cuyo caso habría más ingreso disponible por parte del consumidor estadounidense que compensaría ese precio más caro del producto importado con un mayor ingreso disponible de el sueldo que consecuencia de la baja en el impuesto. Así es. Pero que aún así sería, pues, digamos, un trago amargo, ¿no? Para los consumidores, porque al final, pues, vienen precisamente de elegir a un Trump, bajo la premisa o la promesa de que va a resolver la inflación de la que tanto se quejan, las políticas económicas de las que tanto se quejan de la administración Biden, y claro que habría un costo inicial, aunque les prometan que para 2030 todo va a ser el futuro y que Elon Musk va a arreglar todos los problemas de los estadounidenses. Y yo creo que también tendríamos que entender que esto, aún si llegara a concretarse o a plantearse este documento, esta estrategia que plantea Lighthizer, pues también son mecanismos para ejercer presión en cualquier negociación, y eso pues también creo que es un reto para el gobierno de México, el mantenerse firmes, el no doblegarse, ¿no?, ante este tipo de amenazas. Claro que puede imponer de manera unilateral toda clase de aranceles, o sea, eso tampoco nos podría sorprender, y sobre todo porque de alguna manera en el discurso pues sí puede vender la idea de que uno ya lo hizo en su primera administración, cuando pues efectivamente inició la guerra comercial con China y estos pronósticos apocalípticos de una recesión económica mundial y no ocurrieron, y por otro lado pues también ya hay mucha experiencia que desafortunadamente del lado de México pues sí se ha perdido. Estaba leyendo también un análisis de que el 60% de los perfiles que formaron parte de ese equipo negociador, que la verdad fue muy eficaz, ya no están dentro del gobierno, y que se están pues tratando de recuperar precisamente ese capital humano, esa experiencia, y que al día de hoy incluso pues no nada más estamos hablando de perfiles en la Secretaría de Economía, sino otras que acompañaron evidentemente Agricultura, Banjico, Hacienda, y que hoy están operando solo con el 25% de los abogados que pues en su momento
evidentemente también formaron parte de esa talacha que implica una negociación de esta magnitud. Sí, que Ahora, mira, Manuel, con relación al TEMEC hay que ver también la otra cara de la moneda, no nada más entrar en las amenazas que pueden representar para el TEMEC, sino en las amenazas que el plan C que esté en marcha representan para el TEMEC. Por ejemplo, la eliminación de los órganos autónomos. Eso va clarísimamente en contra del TEMEC. Todo el tema del maíz transgénico también va en contra del TEMEC. Darle prioridad a la CFE sobre las empresas privadas va en contra del TEMEC. El fracking. El fracking también, las concesiones de agua, la minería a cielo abierto, etcétera, etcétera. Si esto se concreta, y estamos ahorita en eso, se pospuso hasta el próximo miércoles lo de los organismos autónomos, eso podría automáticamente traducirse en imposición de aranceles hasta del 20-25% porque estamos violando el TEMEC. Entonces, el TEMEC está amenazado por parte de Trump, pero también por parte nuestra. Y la realidad mexicana. Lo cierto es que hoy decía Luis Rosendo, ¿no? El subsecretario de Economía, la verdad es que México quiere llegar, creo que está bien dicho eso, quiere llegar a la revisión, renegociación, lo que sea, en 2026 con el terreno neutro, es decir, sin tantos pendientes como estos que hay con el maíz, la energía, y eso es correcto, pero yo creo que no va a ser suficiente, ¿no? Para la amenaza que estamos viendo, eso no va a ser suficiente. Están muy optimistas, ¿no? En el equipo de la Secretaría de Economía. Yo creo que el secretario Ebrard está muy optimista, pero como que ese optimismo no macha con la realidad. Tendríamos ya que tener un compendio, un listado de cabilderos trabajando en favor de México en Washington. Tendríamos que tener el cuarto de junto. Y que tengan experiencia. Sí, con experiencia. La gente que negoció el Telecán, no está. aunque sean tecnócratas neoliberales, no importa, pero van a jugar que le van a hablar a a Ildefonso Guajardo, por pues ejemplo. A Jaijo deberían a llamar. Kenneth Smith. Pues, ya se me hizo tarde para que les hubieran hablado. Claro que les deberían de hablar, Manuel. A ver, aquí nos estamos jugando Pero mucho. son no liberales, conservadores. Sí, pero a ver, son los que negociaron. En una de esas hasta Jaijo, ¿no? A Jaime Serra Puche o Herminio Blanco, que fueron los padres del TLC original, ¿no? Bueno, tal vez no nos vayamos tan atrás, ¿no? Pero, por ejemplo, a los que renegociaron el TLC que dio como resultado el TEMEC, pues que se lo conocen al derecho y al revés, ¿no? Yo creo que ahí sí la experiencia es fundamental porque aquí sí nos estamos jugando, ahora yo el futuro de la economía México mexicana. tiene que pensar dos cosas. Uno, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? Y lo que quiere Estados Unidos es no aislarse del mundo. Lo que quiere Estados Unidos es seguir integrado al mundo, pero dominarlo. Claro. Y tener una capacidad como la que solía tener de... Queremos estar en ese bar, queremos ir con ellos en ese Pero eso barco. implica costos, como cuáles. Por ejemplo, Estados Unidos quiere ver a México seguramente alejándose de China y que además la estrategia de México de alejarse de China sea convincente a los legisladores Y no estadounidenses. te vayas tan lejos, alejarte de China, alejarte de Marco Rubio, no creo que le haga mucha gracia que enviemos gasolina, por ejemplo, a la dictadura cubana para financiarla y para mantenerla. Fíjate, hay una cosa Cosas muy que están interesante. mucho A ver, más ahorita otros estamos temas. viendo tal vez en Estados Unidos, cuando llegue Trump por en enero, el gobierno más anticubano tal vez desde épocas de Kennedy. Y aquí en México, el estamos gobierno de más la manita. procubano, pues desde... Pues desde que yo tengo uso de razón y memoria, ¿no? Sí. Que ese también es otro tema, ¿no? Cuba. Y que no es el único frente abierto. Aquí ya lo planteabas, ¿no? Este tema de los pocos contrapesos de facto que quedarían, ¿no? Que sería evidentemente pues, el TEMEC, el tema de los organismos autónomos que está plenamente contemplado en el tratado, pero ¿Y ya? simple y sencillo Ya no hay hecho, más contrapesos. y ya acabaron. no hay más contrapesos, y a eso iba, porque el tema de la certidumbre jurídica pasa necesariamente por la vía de pues, una república con tres poderes plenamente divididos y que efectivamente con con la aprobación de esta reforma judicial, pues lo hace imposible de vender en este escenario. Porque lo decían ¿no? muy bien. Una cosa es lo que pasa en Estados Unidos, que impacta acá, en la relación bilateral, y otra cosa es lo que acá podríamos estar haciendo y hemos dejado de hacer o hemos hecho mal para enredar más este asunto y colocar obstáculos en el camino. La reforma del Poder Judicial, indudablemente, la reforma de supremacía constitucional es otra. Ahora esto que parece ya más o menos se está matizando la prisión preventiva oficiosa para temas fiscales, por ejemplo, pero esto de los órganos autónomos va en esa ruta y en la misma ruta está la falta de Estado de Derecho, la violencia y la inseguridad que campean. Sí, México sí tendría que estar gobernándose de una manera diferente. Bueno, y Trump va a querer garantías de que esto México lo resuelve o
está fuera de la jugada. No, ya lo que dijo ahora el el de Ontario. El ministro. El ministro de Ontario, ¿no? El señor Ford, ¿no? Saquemos a México del TEMEC porque es el patio trasero por donde están entrando las importaciones de China que están compitiendo con los trabajadores estadounidenses y canadienses. Y que también está afectando a los trabajadores mexicanos. También. Pues es una competencia imposible, ¿no? Con los productos chinos. Ahora, súmenle ahí el tema migratorio, que también va a estar ahí sobre la mesa y en donde también la gente que hasta ahora Donald Trump ha mostrado le va a acompañar en esa agenda. Es mano dura. Es durísima. Sí, es mano dura y yo creo que México no tendrá remedio más que aceptar este flujo migratorio de regreso y hacer algo con ello, pero ni siquiera discutimos el tema para el interior de nuestro país. Uno, ni qué vamos a hacer con los que eventualmente se queden acá, ni dos, cómo vamos a eventualmente a regresarlos a sus países de orígenes cuando no creo que lleguen 11 millones, que es la cifra que se está barajando, pero o sea, si llegan 4 es muchísimo. Imposible de manejar con qué recursos, con qué políticas, bajo qué principios. Y que no se conviertan en presas del crimen organizado. ¿No? A ver, y es de las promesas de campaña de Donald Trump que su electorado está esperando que cumpla cuanto antes. Es que está llegando México a un tema de definiciones forzado por el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, en muchos frentes en donde hemos navegado con una especie de mediocridad y un limbo en donde no hemos tomado una determinación por querer quedar bien con todos los frentes. Y eso creo que llegó a un momento límite. Y se ve fuerte, ¿no? Y muy radical además el equipo de... Sí. Y mira, por ejemplo, lo ves todavía muy tibio el asunto, ¿no? Lo que dijo Ebrard con relación a las declaraciones del primer ministro de Ontario, no, pues es que a Canadá no le conviene que México se salga porque siempre es mejor estar los tres que estar nada más ellos dos. Oye, Bueno, y mientras tanto ahí viene Milei de Buenos Aires a Washington o a Florida a visitar a Trump y le va seguramente a proponer un acuerdo de libre comercio. El próximo embajador de Argentina en Washington ya dijo que lo que necesita Argentina es más tratados de libre comercio. ¿Qué es el camino correcto? Pues sí. Ese es el camino correcto. Y acá estamos en otra cosa. Acá andamos cantándole las mañanitas al presidente. Al expresidente López Obrador. Lucy, gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Manuel, Lucy, Carlos, muy buenas noches. Hasta mañana. Pásala.